Ya lo tenemos lo aquí. habíamos anticipado, lo tenemos aquí, al doctor Ricardo Germani. Él es juez de faltas de nuestra ciudad. Lo vamos a saludar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Ricardo? Bien, les agradezco mucho la invitación, sobre todo porque es un día especialmente cómodo para nosotros, los que tenemos ese compromiso de horario con el tribunal, de manera que esté muy a gusto en el lugar. Gracias por la invitación, que viene completa, con café. Viene con café, Viene con palmeritas. con palmeritas, con Bien. un mate, que es mate de radio porque está lavado, está frío, Esa pero... tos fue por eso, por el café. Ah, pensé que era por el mate. Bueno, Ricardo, a ver, para que la gente lo conozca un poquitito más, ¿hace cuántos años exactamente? Son muchos a cargo del Tribunal de Faltas. Próximamente en agosto se van a cumplir 15 años. 15 años. Que estoy en el juzgado, perdón. Llegué a Bahía en el año 2005, me hice cargo el 30 de agosto del año 2005, reemplazando a un colega que estuvo también muchos años, de apellido Andrenacci, el doctor Roberto Andrenacci, bellísima persona, que entregó todo ese esfuerzo durante esos años, el juzgado de faltas. Vive él, de tanto en tanto me lo cruzo, no tengo trato, pero bueno, llegué a hacer la sucesión de él. Y por estos días, parece mentira, la historia se repite, hay movimientos en la sucesión de mi colega, que es el doctor Nardi, Gabriel Nardi, que ya se fue, ya renunció hace una semana, y esta sería la tercera vez que me quedo solo en el juzgado, a cargo de los dos juzgados. La primera vez me pasó cuando recién ingresé. Como dije, yo reemplazaba al doctor Andrenacci, pero al mes de encontrarme en el tribunal, la doctora Machado, que estaba a cargo del juzgado 2, se acogió el beneficio jubilatorio, así que en esa primera ocasión estuve 8 meses solo con ambos juzgados. Después el doctor Caimani se retiró en el año 2000, fines del año 2009, y estuve hasta bastante entrado el 2010, solo también, otros 6 meses aproximadamente, hasta que se hizo cargo el doctor Nardi. Y bueno, esto a ustedes les dará clara idea de que soy el más anciano, claramente. La gente se va Más y antiguo, yo... digamos. Sí. Y usted se queda. anciano. Sí. Usted viene, doctor, de Tres Arroyos, ¿verdad? A hacerse cargo del juzgado aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo toma la designación en principio? Bueno, una situación muy especial, porque yo llegué a Tres Arroyos desde La Plata, yo viví muchos años en la ciudad de La Plata, y la razón que me llevó, rápidamente les digo, la razón que me llevó a Tres Arroyos es que yo concursé para un cargo de lo que en aquel momento todavía se llamaba en la estructura judicial los juzgados de menores, todavía conservaba ese nombre. Tuve la suerte de integrar la terna para el juzgado de menores de Tres Arroyos, pero no pude quedarme en condición de titular porque una colega, la doctora Guarinó, me superó en puntaje y se convirtió en titular. Entonces, en ese marco me ofrecieron la secretaría de un tribunal criminal que estaba vacante porque recién se estaba formando todo en Tres Arroyos, se separaba la justicia criminal de la justicia correccional. Y bueno, acepté, allí estuve 7 años en Tres Arroyos, y todo ese tiempo la idea mía era acercar lo que me quedaba de familia vivo, que era mi madre en ese momento. Ella vivía aquí en Bahía Blanca, yo vivía en Tres Arroyos, si bien la distancia no es muy importante, bueno, mi mamá estaba grande, y la verdad que nunca pude convencerla que se vaya a vivir conmigo. Y en el marco de esto apareció esta situación en la que el doctor Andrenacci, en el juzgado de faltas, estaba renunciando. Amigos míos que hoy conservo, colegas, como el doctor Rodríguez, por ejemplo, me pusieron al tanto de cuáles eran las condiciones que existían para concursar por ese cargo. Y bueno, y me presenté porque venirme a Bahía Blanca a mí me generaba por aquellos días la posibilidad, como le digo, de unificar familia y de darle una oferta educativa a mis hijas. Yo estuve separado, mejor dicho, desde el año 96, así que todo mi periplo en Tres Arroyos, mis hijas convivían conmigo, y la posibilidad de darles la universidad aquí en Bahía Blanca, o alguna otra oferta, me resultó tentadora, más la cuestión de la soledad de mi madre. Decidí concursar, una materia que yo conocía por otra parte,
La verdad que con pocas expectativas, porque yo era un ausente de Bahía Blanca de muchos años, de manera que sabía que no iba a ser sencillo el camino. Pero bueno, tuve suerte. Los otros dos candidatos, uno de ellos por alguna razón desistió, y el otro candidato era el colega, ojalá me acordara el nombre, recientemente tuvo una desgracia familiar, falleció su hija víctima de un incendio en Capital Federal. Este colega ha sido socio del doctor Fabián Litera muchos años. Sí. Ya me voy a acordar, antes que termine la nota seguramente me voy a acordar. Bellísima persona, pero bueno, las cosas resultaron así y quedé como titular del juzgado. Desde entonces, 30 de agosto del año 2005. Y había que trasladarse y dejar el resto de la familia allí, imagino. Por lo menos hasta diciembre. Sí, desde agosto, no, fue un poquito más. Desde agosto hasta la primera semana de abril del 2006, yo llegaba los lunes y me iba a Tres Arroyos los viernes al cierre, digamos, a las 14 horas. Porque, bueno, estaban mis hijas que estaban cursando la escuela secundaria, y eso genera mucho desorden. Así que me movía yo solo, que era un poco más sencillo. Y preparé la mudanza, el 2006 me encontró aquí ya regresado a Bahía Blanca, lugar a donde no volví a vivir desde el año 83 que me fui, coincidente con el fallecimiento de mi padre. Bueno, el 2006 lo encontró ya instalado en nuestra ciudad. ¿Y Nardi qué se encontró al momento de hacerse cargo del tribunal? Gabriel, gracias por la oportunidad de decírmelo, que se acaba de ir, como dije recién, hace pocos días, con una oferta distinta, porque fue a hacerse cargo de una defensoría civil, la justicia ordinaria, trabajo para el cual yo le digo, estimado Gabriel, estás grande, porque de paso, ¿no? Es un trabajo de mucho compromiso que viene muy bien a una persona de 35, 40, y después, después se pone complejo, porque es compromiso permanente. Gabriel se encontró con un juzgado funcionando, un tribunal funcionando, desde el año 2006 hasta el 2010, que llegó Gabriel, habiendo pasado por el doctor Caimani. Él encontró un mecanismo nuevo en el tribunal, porque desde que yo entré hasta la llegada de Gabriel aparecieron 3 competencias más. Cuando digo competencias, le hace trabajo, más Ajá. trabajo. Por ejemplo, no estaba la competencia en defensa del consumidor en aquellos años, cuando yo llegué al tribunal. ¿Que se crea cuándo? La competencia en defensa del consumidor se hace extensiva a todos los juzgados de falta de la provincia de Buenos Aires, exactamente a fines del año 2009. Esto es por una ley de provincia y ordenanzas locales de cada municipio que tienen que adherir para poder participar en el juzgamiento. Esto tiene un trámite muy sencillo. Todas las cuestiones que la gente no puede arreglar en la sede de la Oficina de Defensa del Consumidor, que no se pone de acuerdo el vendedor con el comprador generalmente defraudado, todo eso que no llega a un arreglo se transforma en juicio. Y el juicio se sustancia en el juzgado de faltas. Es así de sencillo. Bien. ¿Y qué más? ¿Más competencias? Sí. Sí, tuvimos otra competencia más relacionada con bromatología. Una cuestión que siempre fue un azote en la periferia de Bahía Blanca, desde las épocas en que el fitosanitario no funcionaba regularmente. Le hace, a ver cómo digo esto, poco control. Entonces, lo que usualmente pasa cuando en esos lugares hay poco control es que se insertan en el mercado de compra y venta de productos alimenticios productos que no tienen constancia de su origen ni de su salud. Por lo tanto, es un riesgo para la salubridad pública. Hasta ese momento en que todavía no teníamos la competencia,
Los municipios de la provincia de Buenos Aires eran autoridad de aplicación solamente para el trámite de la denuncia. Una vez que estaba detectado que había, por ejemplo, en tránsito, mercadería sin control, un ejemplo concreto, venta de porcinos en carnicerías que llegaban sin remito y sin papeles. Una vez que se detectaba eso, venía la denuncia y la responsabilidad del municipio empezaba y se agotaba en elevar e impulsar la denuncia a la provincia de Buenos Aires, a una oficina especializada que recoge estas denuncias y las convierte en sanciones a través de lo que antiguamente se llamaba el Ministerio de Asuntos Agrarios. Se nos da la competencia y la municipalidad adquiere para sí el control preventivo, la inspección, la recepción de denuncias y el juzgamiento a particulares que se dediquen a la actividad clandestina de faena y venta o no particulares, comerciantes que reciban carne en tránsito sin exigir remitos, constancia de origen, etcétera. ¿Instancia que podía durar o prolongarse en términos de tiempo? Muy buen comentario, porque precisamente ese fue el disparador que algún legislador hábil y inteligente le hizo pensar: si hay una cuestión que afecta a la salubridad pública y los municipios solamente tienen la facultad de tramitar la denuncia en el caso de que llegara, porque no son agentes de prevención, la detección por sí sola, si no hay un comiso, si no hay una intervención directa, no asegura que la totalidad de esa mercadería salga de la ruta del comercio. Entonces, a partir de que a alguien se le ocurrió esto mismo que estás diciendo, casualmente, dijeron, bueno, acá es mucho el compromiso que hay, la cuestión de la salud de la población. Y ahí se fijaron de qué manera se le podía dar a los municipios mayor intervención para que todo se resuelva en la localía. Cosa que me parece absolutamente lógica, porque si hay un dispositivo de control y los inspectores son locales, el inspector local, con un poco de experiencia, vaquía, que se suele decir en el campo, algún otro colaborador de la zona, puede saber dónde está la faena clandestina, de dónde viene, quiénes son los que facturan fiambre de cerdo. Eso se sabe. Y entonces la intervención se hace de una manera directa. Lo que aún no se ha logrado... Sí, me querías preguntar algo. No. Lo que aún no se ha logrado, y esto lo veo en la estadística nuestra, es una cabal toma de conciencia de lo que esto último significa. Porque, y lo digo incluso hasta por mi propia experiencia, yo me he visto en situaciones invitado a consumir el famoso y conocido chorizo de campo. Uh-huh. ¿Quién no ha comido alguna vez esto? Uh-huh. Máxime, sobre todo cuando uno tiene algún tipo de origen de infancia en el agro y demás, conoce estas cosas, ¿no? Lo que es cierto es que estas cuestiones comprometen la salud de la población de una manera inimaginable, máxime por estos tiempos. Hoy en día la cuestión de la triquina, la cuestión de la brucelosis está a la orden del día, con unos niveles de estadística que la gente no se preocupa porque no los conoce, porque no se difunden. Pero esto está pasando aquí a la salida de Bahía. Usted agarra la 35, camino a Villa Iris, agarra de la circunvalación, camino a Médanos, pasando el fitosanitario. Pasando el fitosanitario. Sí, pasando el fitosanitario. Yo sabía que iba a decir eso. Antes no pasa nada. Antes no pasa nada por razones obvias, pero pasando el fito. Y estas cosas pasan, lamentablemente. La comunidad en general, el vecino, ¿usted considera que tiene conocimiento de que estas dos competencias que nombraban están netamente vinculadas con el Tribunal de Faltas? Que conocemos que el Tribunal de Faltas va un poquitito más allá de lo que tiene que ver netamente con la cuestión de tránsito, con la multa, con el semáforo, con el estacionamiento. No hay un conocimiento general, es cierto, por dos razones, una buena y otra más o menos. La buena es que gran parte de la población no ha tenido todavía conflictos con la cuestión bromatológica, ni como imputados ni como víctimas, lo cual es un aliento en los dos extremos, ¿no? Eso quiere decir que
el tránsito de carne ilegal, si bien es cuantioso, se tienen detectados los bolsones contravencionales y se sabe a dónde ir, ¿no? Esa sería la buena. En materia de OMIC, el nivel de conflictividad es mayor y la gente ya sabe. Desde hace 2 años y poco, un poquito más, quizá 3, hemos tenido hechos, digamos, de mucha repercusión con respecto a OMIC, situaciones que no se han podido conciliar en la propia sede de OMIC, que se han transformado en juicios. Si ustedes me dicen en porcentaje, si el 80% son compradores defraudados en términos de que han ido a adquirir un producto de determinada calidad que finalmente no era tal, entonces estas cuestiones, la mayoría de esos, como son temas menores que involucran poco dinero, que en todo caso el que tiene que perder en este caso es el vendedor, estas cuestiones se suelen zanjar en OMIC, pero hay otras que involucran la salud, por ejemplo. Les traigo por caso un hecho que fue paradigmático, porque como consecuencia de una causa que se tramitó en este Tribunal de Faltas de Bahía Blanca, cineastas independientes lo tomaron, hicieron una película que después compitió, tuvo buen destino y se hicieron algunos documentales. Obviamente no voy a decir nombres, pero el hecho fue así, seguramente ustedes se van a acordar. Una prepaga muy importante en Bahía Blanca, creo que es una de las 3 más importantes, en determinado momento, basándose en el criterio de la preexistencia, tomó la decisión de negarle asistencia a una niñita que nació con síndrome de Down. Pese a que se tenía conocimiento de ello y que en realidad el objeto de la cuestión en litigio, la prepaga, lo tomaba como una patología. Craso error, porque a estas alturas nadie ignora que el síndrome de Down no es una patología, es una particularidad formativa que tiene que ver con el ordenamiento de los cromosomas, etcétera, etcétera, pero no es una patología. Alguien podría desconocerlo desde el llano, y por ahí sería hasta una cuestión para debatir, hasta para hacer docencia. Pero nosotros entendimos en ese momento que una prepaga de ninguna manera podía desconocerlo, y si de hecho lo desconocía como lo hizo, era por intereses ajenos a la cuestión intelectual. Creo que había otra cuestión allí. Y bueno, eso fue, afortunadamente salió bien, hubo un reconocimiento de los derechos de la familia de la niña, con quien una buena parte del personal del juzgado conserva hoy alguna clase de relación y noticia de cómo va la evolución de ella, porque en todo el tiempo que duró el trámite de la causa había audiencias con cierta frecuencia y había que hacer un esfuerzo para no tomar la cuestión como una bandera personal, cosa que no corresponde, porque bueno, en un punto es difícil separar los afectos de la profesionalidad, y en estos casos el tema era muy sensible. Y después tuvimos otra cuestión también muy trascendental, en la que una entidad bancaria, que esa sí la puedo mencionar, Itaú, porque ya no está más en Bahía Blanca, trabajaba en aquel momento con el Banco Patagonia, por una resolución interna habían decidido reconvertir el pago a los jubilados de origen italiano, pese a que la ley les ordenaba pagarlo en moneda original. Ellos al cambio lo reconvertían y entregaban peso nacional, con un claro perjuicio para los queridos inmigrantes italianos. Ya una decisión sumamente unilateral. Sí, y claramente orientada, ¿no? Exacto. Es decir, lo que se daba en términos numéricos era mucho menor. Hubo una cautelar que se ordenó desde el juzgado de faltas, con un trabajo muy, muy importante de un abogado de la matrícula local, que bregaba por ellos y presentaba escritos y trabajó denodadamente. Y finalmente salió un fallo que ordenó que una medida de no innovar y que se retrotrayeran los efectos de la medida hasta el momento en que todavía seguían cobrando en euros.
Y eso mantuvo el status quo merecido de los inmigrantes italianos durante más de un año, hasta que la resolución que los perjudicaba se modificó e implicó, entre otras cosas, un reconocimiento de la embajada italiana al juzgado de faltas. En esa época era el tribunal, porque trabajamos los dos juzgados en el tema. Todas estas cuestiones son poco conocidas. Y claro, alguno me puede decir, estás pecando de presuntuoso. No, sinceramente son cosas que han pasado, cosas que pasan con más frecuencia de lo que la gente cree, pero si no somos nosotros lo que hacemos, nosotros gracias a la ayuda de ustedes, que nos dan la oportunidad de romper estereotipos, porque si no va a pasar toda una generación de justicia contravencional y los hijos tuyos, que sos muy jovencita, van a crecer pensando que el juez de faltas pone y saca multas. Saca multas nada más. Sí. Y la verdad que es una minimización que subvierte la cultura. Esto es lo mismo que suponer que los jueces penales son los que meten preso a la gente. Es minimizar, es restringir, es un reduccionismo. Pero cuando Germani sale en los medios de comunicaciones para hablar del parquímetro que no estaba puesto, del semáforo, del pozo que... Yo una vez dije, y esto se los digo a ustedes con todo afecto y respeto, ¿no? Una vez dije en un programa de unos colegas suyos que me invitaron, en realidad era un programa de otro tenor, pero bueno, me invitaron porque yo es público y notorio, es conocido entre mis amigos, por lo menos, y los colegas y gente que trabaja conmigo en el tribunal. Yo formo parte de la peña de... No se vayan a reír, No me asustes, que está el vicepresidente de la peña de Boca. Bueno, yo formo parte de la peña y de la comisión directiva del Club Estudiantes de La Plata. Soy viejo y conocido Imaginé. Viejo y conocido pincha. Me habían invitado a un programa de esos, y en un punto en el que atravesamos más o menos estos temas, cuántas cosas había que se ocupaba la justicia contravencional que no se sabían y qué sé yo. Entonces, un colega de ustedes, muy avesado, por eso me llamó la atención que se quedara tan expuesto en la conversación, me preguntó, dice, y Ricardo, ¿y por qué a usted le parece que estas cosas no se saben? Entonces me puso la pelota en el área. Y digo, bueno, lo que pasa es que mucha gente que tiene la posibilidad y los medios y las herramientas para difundir pregunta otras cosas que a la gente no le interesan. Bueno, hablando de eso entonces, y de romper estereotipos, te voy a tirar una pelota para que piques y no sé, si querés meter el gol, lo metés, y si no... la mantenés o la mantenés ahí. Veremos. No soy de sábado, haciendo tiki, no soy tiki, haciendo tiki tiki. El jueves te crucé en la sesión del Consejo Deliberante. Sí. Rompemos estereotipos acá. No hay problema. ¿Te gustaría ser concejal? Sí, absolutamente, sí. Me parece que todo lo que sirva con el trabajo de uno para aportar a la mejor institucionalidad de la ciudad en la que uno vive, para arrimar trabajo, por lo menos en lo que uno se ha preparado para toda la vida, o durante toda la vida, sí, me resulta atractivo. Si me preguntás definición en términos de... ¿De espacios? No, antes que eso, en función de aptitud, la verdad que yo debo reconocer que siempre estuve más ligado a funciones ejecutivas, incluso desde mi paso por la justicia. Como ustedes saben, los secretarios, por supuesto, ponen en práctica las medidas que autorizó el juez, pero es la cara visible el secretario. Y yo, durante los años que estuve en la justicia penal, hacía ejecutiva las medidas. Antes de eso yo trabajé durante 15 años en el Senado de la provincia, y fui secretario relator de 2 comisiones, de educación y de salud, temas sobre los que trabajé también durante todos esos años, porque me gustaban, y las leyes que se trabajaban durante aquellos años, estoy hablando del periodo 90 a 98,
tenían que ver, por ejemplo, con la descentralización de IOMA, por ejemplo, con la calificación del genoma humano cuando recién se empezó a hablar de la fecundación. Todas estas cuestiones eran del ámbito netamente legislativo. ¿Y por qué les doy estos ejemplos? Porque la verdad que me sentí cómodo en los dos espacios, tanto legislativo como ejecutivo. Yo creo que la cuestión pasa por tener algo para dar, no importa dónde, ¿no? Ricardo, no puedo no preguntarle si ya se lo han propuesto, si ya ha llegado la oferta desde algún espacio. Yo no podría interpretarlo como una oferta, porque fue una conversación de amigos. En febrero de este año, yo recién volví de las vacaciones y me junté con unos amigos que me comentaron la posibilidad de considerar para futuro el trabajo en equipo. Nadie hablaba hasta hoy, que me enteré de una noticia que ustedes seguramente también. Así es. Nadie hablaba en ese momento de cargos, ni de listas, ni de cosas por el estilo. A la pregunta, ¿te gustaría trabajar en función del armado de un equipo para hacer aportes? No sabemos para quién, no sabemos en qué lugares, no sabemos, pero ¿te gustaría? Sí, por supuesto que me gustaría, con mucho gusto. Bien. Bueno, y... Qué definición, ¿eh? Me queda, a ver, tenemos 2 minutitos, nos separan de las 14 horas. Si le pido en 1 minuto, doctor Germani, su visión respecto de la justicia hoy, ¿qué me puede decir? Porque no podemos profundizar mucho más por cuestiones de tiempo, pero seguramente no va a ser la última vez que lo molestemos. ¿Cómo ve la justicia en nuestro país? Mire, yo soy crítico del lugar al que pertenezco. Los otros días, cuando se empezó a rumorear en el país, afortunadamente fue un rumor que se desbarató y se volvieron las cosas a cero. Los otros días, cuando se empezó a rumorear en el país que había habido una medida procesal desde la Corte Nacional que tenía relación con la solicitud de remisión de un expediente que iba a significar, desde el punto de vista técnico procesal, la detención o por lo menos la demora de un proceso judicial, si esto hubiera ocurrido y esta situación se mantuviera al día de la fecha, yo sostendría lo que puse ese día en un comentario de las redes. Yo ese día dije, y está puesto todavía, colapsó la institucionalidad. Eso fue lo que pensé, y si esto hubiera ocurrido de esa manera, seguiría sosteniéndolo. Lo digo con dolor, porque yo llevo años vinculado a la justicia, desde mi paso por la justicia penal, siguiendo por la justicia contravencional, y a mí me parece que ustedes, las familias de ustedes, los hijos de ustedes y los padres de ustedes, esperan otra respuesta de la justicia. La justicia uniforme, la justicia contrapolítica, la justicia examinadora, la justicia absolutamente imparcial. Nosotros fuimos criados con esos valores, hemos hecho ese compromiso, venimos de una época en la que la solidez del tejido social nos permitía diferenciar dónde estaba el punto de la excelencia y dónde no era el camino correcto y solo era un atajo. Hoy ese tejido social está vulnerado, claramente vulnerado, por un sinfín de circunstancias que las podríamos desgranar una a una, pero como bien dice usted, no tenemos tiempo. Pero el último bastión de certeza institucional es y seguirá siendo la justicia. Si se pone vulnerable ese bastión, entonces no tenemos destino. Doctor Ricardo Germani, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición de siempre. No, al contrario, un gusto, les agradezco mucho la invitación, me he sentido muy cómodo y les agradezco la diversificación de los temas. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo fin de semana y nos vemos el próximo miércoles en el Cinema Center. Comprometo mi presencia.